Como ya sabéis, hace 2 o 3 semanas empecé una serie de vídeos aquí en YouTube hablando sobre todo lo que viene siendo Patreon como plataforma, y en el vídeo de hoy os voy a contar un poco mi experiencia con Patreon. Yo me abrí Patreon en 2020 y no ha sido hasta este año, 2024-2025, en el que he sentido que realmente estoy haciendo las cosas bien. Entonces, yo quería comentaros un poco, explicaros un poco cuál ha sido mi trayectoria en Patreon, cuál fue el objetivo con el que empecé, por qué salió mal, por qué lo tuve que rebrandear, por qué lo tuve que relanzar o reinaugurar y tal, porque ha sido todo un proceso en el que ahora por fin puedo decir que mi página de Patreon es algo que me gusta, me representa y me siento súper cómoda posteando cosas allí. Primero, como comento, yo empecé a tejer a crochet en 2020 con el tema de la pandemia y tal, y poco a poco la cosa fue escalando, se me dio bien, me empezó a gustar y bueno, aquí estamos, ¿no? La cosa es que yo en aquella época y en redes sociales en aquella época Patreon se entendía como una plataforma que daba dinero, ya está, es decir, todo tipo de artista que quisiera ser alguien tenía un Patreon. Esa era un poco la dinámica que había en ese momento. Y claro, cuando tú estás intentando que tus cosas o tus proyectos y lo que haces salga adelante o la gente lo vea y te sigan y tal, cualquier herramienta que se presenta es perfecta para probarla y echar ahí horas, intentarlo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en aquel momento, yo cuando empecé a ser artista, bueno, eso es un vídeo aparte, si os interesa os lo cuento, de cómo empecé yo a ser artista, porque curiosamente mi sueño nunca fue ser artista y es otra historia aparte, ¿no? De cuál ha sido mi proceso y cómo he llegado a estar a donde estoy ahora, ¿no? Como quien dice. Entonces, yo cuando empecé a tejer a crochet y tal, justo en la época de la pandemia, creo que a todo el mundo le pasó igual, que había cosas que empezaron a salir, se hicieron muy populares porque la gente estaba encerrada en su casa. Ese es el hecho más relevante, ¿no? Entonces, yo recuerdo que llegó Patreon a mis oídos, en aquel momento no era una plataforma muy conocida tampoco, pero los artistas grandes, hablamos de gente que llevaba en el mundo del artisteo a lo mejor 10, 12 años y que en el 2020 pues pum, ¿no? Reventó la burbuja artística y toda la gente que llevaba ya mucho tiempo intentándolo pues como que pegó el pelotazo, y en 2020 pues todo el mundo grande se hacía un Patreon. ¿Qué pasa? Que las dinámicas o las narrativas sobre esta plataforma no eran las adecuadas, porque todo el mundo pensaba que Patreon era para hacerte millonario, para ganarte tu mensualidad, vivir de Patreon y ya está. Y para muchos artistas es así, pero es muy diferente a lo que estamos intentando hacer ahora, ¿no? Que es empezar un Patreon, hacerte un Patreon, ¿no? Entonces yo me hice la cuenta de Patreon, recuerdo mucho, con esa mentalidad que era la que se daba, la que todo el mundo recibía por igual. Y en el momento en el que yo me lo hice, yo no sentía que lo que yo estaba haciendo, digamos, con el crochet fuera suficiente. Entonces yo hice un Patreon de ilustración. No fue bien, o sea, digamos que fue bien algunos meses porque tenía como 2 o 3 Patreons que luego se iban y luego volvían porque, como comentaba en vídeos anteriores, Patreon necesita de ti como artista mucha constancia, mucho compromiso, mucha atención y mucha disciplina, que es lo que a mucha gente le falta, a mí también. Entonces, un montón de cosas, estas que acabo de mencionar, y las de, por ejemplo, no encontrar una oferta de valor que yo pudiera aportar o no postear, compartir, hicieron que durante los primeros 3 años, o sea, hasta 2023, mi Patreon estuviera, no voy a decir muerto, porque no estaba muerto, pero literalmente pendía de un hilo. Existía el Patreon, recuerdo que en 2023 no posteé absolutamente nada, pero estaba abierto el Patreon. Y como ni siquiera lo publicaba, ni lo promocionaba, ni le hablaba del tema a ningún lado, o sea, hubo una persona que se suscribió en el tier de 2 euros, que es el más pequeñito, y a mí lo peor es que eso es súper gracioso, porque lo peor es que a mí la plataforma no me notificó que había una persona suscrita en ese tier, entonces yo realmente no era consciente, no lo sabía, y pasé creo que todo el año sin subir absolutamente nada a Patreon, o sea, mi Patreon está muerto, no, lo siguiente. ¿Qué pasó? Que llegó octubre, noviembre, creo que 2023, y cuando es la época en la que yo suelo pues hacer un poco de remember, como quien dice, ¿no? Y actualizo un poco mis cuentas, mis perfiles y tal. Si quiero cambiar la estética la cambio para el siguiente, un poco eso.
Entonces entré al Patreon y vi que tenía creo que 12 euros o así, o 13 euros para recoger de Patreon. Y claro, me sentí yo mal por haber dejado abandonada la plataforma y por haber permitido que una persona estuviera ahí aportando sin recibir absolutamente nada. Entonces eso me hizo a mí cambiar muchísimo el chip. Obviamente a esta persona en diciembre de ese año le mandé un super paquete lleno de pegatinas, llaveros, amigurumis, le regalé un montón de cosas como agradecimiento por el apoyo, realmente a cambio de nada, literalmente. O sea, eso fue una cosa que yo creo que me va a acordar siempre. O sea, y esa situación me cambió a mí el chip para enfocar en 2024 el Patreon de otra manera. En 2024 no fue hasta marzo más o menos que yo conseguí como hilar mentalmente o tener más o menos las ideas claras sobre lo que yo podía ofrecer que fuera algo de valor, que a la gente le pudiera interesar. Y ahí fue cuando empecé un poco tanto a cambiar el chip como a buscar información sobre otro tipo de narrativas dentro de lo que viene siendo Patreon. Y ahí fue cuando, por ejemplo, me caló mucho el término de comunidad, que es a lo que hago hincapié en los vídeos que estoy publicando, el tema de comunidad, construir comunidad y conseguir crear un vínculo con todas las personas que te apoyan, ¿no? Porque Patreon no es una red social, Patreon no es un Instagram, Patreon no es un Twitter o un Facebook en el que la gente se suscribe y es gratis, no, Patreon, para que se suscriban tienen que aportar dinero, entonces tú tienes que crear ese vínculo para que a esas personas les compense apostar, aunque sea 2 euros, por tu proyecto, ¿no? Durante los 3 años que yo tuve Patreon y que no había absolutamente nada y no subía absolutamente nada, y lo que subía a lo mejor iba bien, iba mal o no era lo suficientemente bueno, básicamente se dio porque yo no tenía claro cuál era mi objetivo, ni tenía claro cuáles eran las ideas que yo quería compartir, ni tenía claro cuáles eran las habilidades que yo podía compartir. Entonces, como yo no tenía eso claro, yo no sabía qué postear, y como no sabía qué postear, pasaba el mes y no posteaba nada. Básicamente ese es el resumen general de por qué los Patreons que van mal suelen ir mal, ¿no? Y por qué hago tantísimo hincapié en que la planificación de tu página de Patreon es muy importante, mucho más incluso que lanzarla y tener seguidores, muchísimo más, porque las personas no se van a suscribir a un sitio o a una página en la que ven las cosas a medias, no, tiene que estar todo clarísimo, ¿vale? Si me veis mirando abajo es que estoy mirando la chuleta. Otra cosa que es muy importante que a mí me falló muchísimo cuando yo empecé a hacer Patreon es que el tema de la planificación, por ejemplo, me falló un montón, y también el tema de que yo no era capaz de encontrar un ritmo que a mí me sirviera. Es decir, Patreon, si tú eres transparente con lo que ofreces, puedes hacer un post al mes y es suficiente, no hace falta más. Pero las personas tienen que saber que van a recibir un post al mes y qué día lo van a recibir o algo así. Entonces, cuando tú no sabes, cuando el problema empieza en que no sabes qué postear, tampoco sabes con qué periodicidad postear, si es mucho, si es poco, y se hace un poco lío. Entonces, otro error muy grande que yo cometí fue no ser capaz de encontrar un ritmo que a mí me funcionara y que me fuera bien y que pudiera compaginarse bien con las cosas que yo quería ofrecer. Porque volvemos a lo mismo, yo no sabía qué ofrecer, o sea, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Es como un ciclo. Lo he mencionado brevemente hace un momento, el tema de la transparencia. Es decir, si tú tienes un Patreon y solo puedes hacer 2 cosas, por ejemplo, tener lo de la propina, el tier de la propina y el tier de pegatinas, por ejemplo, porque es lo único que tú puedes producir, si solo puedes hacer esas 2 cosas, no tienes por qué ofrecer más. A lo que me refiero con la transparencia básicamente es que si tú un mes sientes que no das, sientes que no llegas a tus entregas de Patreon, sientes que no te va a dar tiempo a producir todo lo que tienes que producir, porque en la vida pasan cosas, la vida nunca es lineal. Tú puedes tener planificadas muchas cosas y que pasen la vida por delante y al final no llegas a ninguna, ¿no? Entonces, nadie es culpable por ese tipo de situaciones. ¿Dónde sí puede recaer tu responsabilidad? En no comunicarlo de forma adecuada. Es decir, si tú a tu gente en Patreon, tú les dices, mira, pasa esto este mes, estoy súper deprimido, ha pasado tal, ha pasado cual, yo qué sé, se ha muerto mi pajarito, se inundó mi casa, el ordenador se me ha roto, cualquier cosa que te pueda pasar, que pueda alterar tu periodicidad, que pueda alterar tu organización, que pueda alterar
tu productividad, tu creatividad, cualquier cosa que pueda afectar lo que van a recibir ellos a cambio. Es más, que no reciban nada ese mes porque pasan cosas en la vida y tal. Si tú lo comunicas de forma asertiva, si tú lo comunicas de forma directa, Patreon es comunidad, y como es comunidad van a entender tu situación, pero tú lo tienes que comunicar. Esto no quiere decir que porque estás vaga y no te apetece no lo haces, no. Hablamos de situaciones concretas y situaciones en las que literalmente no das de sí, o sea, como persona. Hay muchas situaciones en las que uno ya llega al límite y no da más de sí y tiene pues que parar, ¿no? La experiencia que yo me he encontrado con este tipo de situaciones es que si yo he llegado a explicarlo de forma clara, concisa, mira, me pasa esto, me pasa esto, en mi casa pasa esto, mi situación personal es esta, y en marzo o en febrero o el mes que sea no voy a poder postear, no voy a poder compartir lo que tenía planificado compartir, e incluso tú puedes ofrecer alternativas. Patreon tiene una opción muy chula que yo he visto gente que lo hace, que lo activa, es pausar los cobros. Es decir, si tú, por ejemplo, para marzo estás ya dándote cuenta que es que febrero lo estás llevando fatal y marzo necesitas un poco de desconexión porque estás muy sobresaturado de cosas y tal, y dices tú, marzo no voy a poder yo hacer nada, tú puedes comunicárselo a tus Patreons, decirles, mira, pasa esto, en marzo no voy a poder publicar nada, y para marzo pausas la facturación de la recaudación de dinero. Entonces, ellos no se van a borrar, no es que Patreon los borre de tu lista, no, simplemente en marzo no les van a cobrar, y cuando tú ya te sientas lo suficientemente dispuesto o activo o reconectado o recargado, puedes volver a activar la facturación y empezamos otra vez. O sea, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, pero siempre lo más importante es la transparencia. Patreon están las personas a las que más les importas tú y tu proyecto, entonces tienes que tratarlas como si fueran tus mejores amigos del mundo y las únicas personas a las que les importa lo que estás haciendo y lo que estás creando. Son los 3 puntos que yo quería abordar en este vídeo de mi experiencia en Patreon. A día de hoy, 2025, después de un 2024 un poquito... En 2024 sí que es verdad que yo cuando organicé mi página de Patreon, la organicé con una temática. Me gustó mucho la temática, pero sí que tuve algunos altibajos a nivel creativo. Y ahora en 2025, por ejemplo, estoy como superando ese bache de nivel creativo en el que como quien dice, he afinado la temática de mi Patreon y la creatividad también. Entonces, ahora lo llevo muy bien. Me gusta mucho la página que he creado, me gusta mucho cómo la he organizado y creo que es una página muy interesante. Si queréis echarle un vistazo, como siempre, yo os dejo el link abajo. Y si os gustan eso, los amigurumis y los podcasts y cositas así, pues podéis echar un vistazo a mi página de Patreon. Y ya está. Hasta el siguiente vídeo.